Bien, ante todo, buen día para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de Geografía del Perú el tema referente a Hidrografía del Perú, parte 2. El tema que hoy día vamos a desarrollar es referente a los ríos. Este tema es para los estudiantes de el tercer año de educación secundaria del Colegio Jesús Nazareno. Como les decía, vamos a desarrollar, por ejemplo, el llamado tema de las aguas continentales. Y las aguas continentales son las aguas de los ríos, las aguas de los lagos, las aguas subterráneas y también las aguas de los glaciares. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre el río. Primeramente, vamos a definir qué es un río. Un río, dice, es una corriente natural de agua que fluye de manera continua sobre la superficie terrestre. Quiere decir, el agua que logra discurrir sobre la superficie terrestre, ¿no? Y que va de las zonas altas a las zonas bajas, eso es denominado un río. Un río tiene caudal, que es la cantidad de agua que lleva. El río puede desembocar en el mar, en el lago o en otro río. Y también la parte final donde logra desembocar es la llamada desembocadura o también se llama cuenca hidrográfica. Bien, dentro de lo que es el río, por ejemplo, todo río tiene un origen. Y el origen es el punto inicial donde surge el río. Quiere decir, es el lugar donde inicia su recorrido. Y el río puede originarse de las aguas pluviales. Si hablamos de aguas pluviales, estamos hablando del agua de las lluvias. También se puede originar en los manantiales, en la zona de los glaciares, que cuando comienza a diluirse la zona de los nevados, el agua comienza a discurrir por grietas y estas se van uniendo una con otras hasta que logran formar un río. También se logran formar en las lagunas, en los lagos, ¿no? Por ejemplo, el lago Titicaca tiene un determinado nivel de altura. Por ejemplo, el lago Titicaca se encuentra a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Y el lago Titicaca no puede aumentar más ni tampoco puede disminuir menos. Quiere decir que ese es un punto, ¿no?, específico. Y el lago Titicaca tiene ríos que ingresan al lago, pero así como tiene ríos que ingresan a lagos, también hay zonas donde prácticamente comienza a entrar, pero así como entra, también logra salir. Quiere decir que los lagos también forman ríos. Los ríos también forman ríos. Y las aguas pluviales de las lluvias, ¿no?, que forman los ríos, se originan también los llamados interfluvios. Por ejemplo, dice, se originan en las altas montañas. ¿Producto de qué puede ser las altas montañas? Uno, producto de las aguas que encontramos en el interior, el agua subterránea. Producto de el deshielo de los nevados. Y también los ríos tienen, por ejemplo, un curso. El curso quiere decir dónde se inicia el río, dice, es el lugar donde nace el río hasta donde logra prácticamente desembocar. En este caso, el curso del río que tenemos acá, por ejemplo, ¿no?, tenemos un curso alto, llamado también curso superior, que es las zonas altas, como vemos en esa imagen, ¿no? Tenemos las lagunas que se logran formar, producto de los deshielos de los ríos, y de allí comienza el río a deslizarse cuesta abajo. De ahí llegamos a un curso medio. El curso medio está aproximadamente a los 1000 metros de altura. Y también tenemos un curso inferior. Y el curso inferior viene a ser el punto bajo donde discurren las aguas del río. Hay que recordar que los ríos son navegables, ¿dónde? Son navegables en su curso medio e inferior. Solamente en esos dos lugares se puede prácticamente no navegar. En la parte superior no se puede navegar. ¿Por qué? Porque simplemente no vamos a encontrar
en esa zona, ¿no? Zonas navegables porque encontramos zonas altas que, por ejemplo, discurren las aguas del río, encontramos una caída de agua que puede ser una catarata, ¿no? Y que tenga 40, 80, 100, 200 metros de altura, es imposible que se pueda volver a regresar por ahí, por eso es que no son navegables. Y también tenemos la desembocadura. Y la desembocadura es el lugar donde logran desaguar las aguas del río. Dice, la desembocadura del río pueden ser de dos tipos. Uno es en forma de delta, ¿ya? En forma de delta. Y en el Perú, por ejemplo, el único río que desemboca en forma de delta es el río Tumbes. ¿Y cómo es en forma de delta? En forma de delta es cuando las aguas del río logran ingresar al mar por varios ramales, como tenemos acá, ¿no? Quiere decir que no ingresa por un lado directo, sino vemos que el agua ingresa al mar por diversos ramales. Eso es en forma de delta, pero también los ríos logran desembocar en forma de estuarios. ¿Y cómo es en forma de estuario? Cuando el río logra prácticamente desembocar de una manera directa por un solo brazo o una sola cobertura, como lo hacen todos los ríos de la zona de la costa del Perú. Entonces, de esa manera tenemos los ríos, ¿no? Que se logran prácticamente no desembocar. Entonces, eso es desembocadura en forma de estuario, como tenemos ahí, y el otro es en forma de delta, ¿no? Acá dice delta, es cuando un río logra ingresar al mar por varios ramales. Tal es el caso del río Tumbes. Hay que recordar que el único río que logra ingresar en forma de delta es el río Tumbes del Perú, y es por eso que en esa zona se forman los llamados manglares. Quiere decir un tipo de vegetación que se va a dar la acumulación de agua, o sea, se va a dar el encuentro de agua dulce con agua salada. Y ahí va a crecer un tipo de vegetación. Y también tenemos, ¿no? El cauce del río. Y el cauce de un río, dice, es un lugar concreto por el que transcurre prácticamente de una manera normal, y también se le puede llamar cauce, como también se le puede llamar lecho del río. Pero el cauce incluye las aguas subterráneas, los ríos que circulan por el interior de las cuevas, de las infiltraciones. Es frecuente que bajo el lecho de un río, y en ocasiones con diferentes cursos, existan corrientes de agua infiltrada por un caudal incluso mayor que el propio río. Por ejemplo, dice que en el interior del río Amazonas, que es el río más grande del Perú y del mundo, en el interior existe todavía un río superior, mayor a la del río Amazonas. Entonces, el cauce del río viene a ser el lugar por donde logran discurrir las aguas del río, ¿ya? Es el lugar por donde logran discurrir las aguas del río. Pero también tenemos, ¿no? También tenemos el caudal. ¿Y qué es el caudal? El caudal es la cantidad de agua que lleva un río, ¿ya? Por ejemplo, el río más caudaloso del mundo es el Amazonas, en América del Sur. Y justamente este río Amazonas, ¿por qué es caudaloso? Porque tiene un recorrido de cerca de 7.000 kilómetros. El punto inicial de origen del río Amazonas, por ejemplo, este río Amazonas, ¿dónde nace? Nace en la cordillera de Chile, que es territorio de la zona de Arequipa. Y ahí van a ser con el nombre de río Monigote. El río Monigote le va a dar paso al río Apurímac, ¿ya? El río Apurímac, al unirse con el río Mantaro, van a formar el río N. El río N, al encontrarse con el río Perené, van a formar el río Tambo. Y el río Tambo, al encontrarse con el río Urubamba, que viene del Cusco, se encuentran en Aguaitía, que es Ucayali, forman el río Ucayali. Y el río Ucayali, el río más grande del Perú, ¿no? Juntamente cuando se encuentran en la confluencia de Nauta con el río Marañón,
van a formar el río Amazonas. Y ahí en Nauta nace el río Amazonas, que va a ingresar al territorio de Brasil y ahí va a tomar el nombre de río Amazonas, o también llamado río Paranaguazú. Y finalmente termina desembocando también en forma de delta, pero en territorio brasileño hacia el Océano Atlántico. Entonces, ese es el caudal. Por eso es que el río Amazonas es el río más caudaloso, porque imagínense que recibe agua de los ríos de Perú, de los ríos de Colombia, de los ríos de Venezuela, de los ríos de Brasil, para que se convierta en el río más caudaloso. En los ríos cuya agua procede fundamentalmente de las precipitaciones, el caudal es mayor en las épocas de lluvia y es menor en las estaciones o meses más secos. Por ejemplo, si un río pasa por zonas lluviosas, ¿no?, donde hay abundante lluvia durante todo el año, el río es caudaloso, ¿no? Es caudaloso, es un río regular, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que cuando aumenta el caudal del río, se llaman crecientes, ¿ya? Cuando aumenta el caudal del río, se llama crecientes. Y cuando disminuye, cuando pasa por zonas con escasas precipitaciones, los ríos son irregulares, sufrirá prácticamente el descendimiento del caudal, el volumen, y prácticamente está casi seco, no totalmente seco, sino casi seco. Entonces ahí se produce el llamado estiaje, ¿ya? Ahí se produce el llamado estiaje. Entonces de esa manera se forman los ríos, ¿no?, en el caudal. Cuando aumenta se llama creciente y cuando disminuye se llama estiaje. Acá, por ejemplo, ese es el caudal de un río. Y siempre a los ríos lo vamos a ver prácticamente de esa manera. Quiere decir con abundante agua sobre el territorio, ¿ya? Abundante agua sobre el territorio. También tenemos las riberas de un río o las orillas de un río, ¿ya? La ribera del río es el borde de un cuerpo de agua que puede ser grande, como la orilla del mar, o pequeña también, como es el caso de los ríos. Por ejemplo, ¿no?, a los ríos en su ribera también se le llaman lados, alas o los costados del río, como es el caso de todos los ríos que tenemos en el Perú, ¿no? Acá también en Andahuaylas tenemos el río Chumbao y los bordes, ¿no?, que ahora se han levantado riberas, construcciones, con la finalidad de que el río no se vaya prácticamente comiendo la parte, pues, ¿no?, de los lados de los ríos, para que finalmente logren desembocar en el océano, en los mares o los lagos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este vendría a ser un pequeño riachuelo. Los costados se llamarían bordes o riberas. Y también tenemos el régimen fluvial. Y el régimen fluvial es el comportamiento del caudal del agua en promedio que lleva un río. Por ejemplo, hay meses en que aumenta el caudal. Y los ríos de la selva, por ejemplo, los ríos de la sierra, son ríos prácticamente llamados ríos de régimen regular. ¿Por qué se llaman ríos de régimen regular? Porque llevan agua durante todo el año, por eso se llaman ríos de régimen regular. Pero también tenemos, ¿no?, por ejemplo, acá, este es un río de régimen regular. Porque estos ríos están llevando agua durante todo el año. Pero también tenemos ríos de régimen irregular. Quiere decir que se secó el río, como son los ríos de la costa. En este caso, los ríos de la costa son ríos que llevan agua solamente en los meses de verano. En diciembre, enero, febrero, marzo, parte de abril, llevan agua. ¿Por qué? Porque llueve en la zona de los Andes. Pero como el resto del año no llueve en la zona de los Andes, los ríos se logran secar y son ríos irregulares. Y también tenemos la llamada divisoria de aguas, y la divisoria de aguas viene a ser la línea de separación de las aguas de un sistema fluvial o cuenca. De esta línea se desprenden por puntos altimétricos, quiere decir que es un río, ¿no?, que es un río que al final
se divide en dos ríos, como es el río, por ejemplo, el río Chancay, ¿no? El río Chancay en la zona norte del Perú, en la zona de Lambayeque, tenemos el río Chancay y ese río Chancay se divide en dos. Se divide en el río Chancay-Reque y también se divide en el río Jequetepeque. Quiere decir que ese río Chancay va a formar de un río dos ríos, ¿ya? Y también tenemos la Talbot o vaguada, que va a ser la línea que une los puntos más bajos de un río. En este caso tenemos los puntos más profundos del canal fluvial, que generalmente se encuentran en la parte media del canal fluvial, cuando se trata de canales rectos, pero en cursos sinuosos, o puede localizarse en puntos extremos cóncavos. Y por último tenemos la cuenca fluvial, se llama así también cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje, es el área superficial drenada por un sistema de ríos. Es como por ejemplo, tenemos la cuenca del Pacífico. En la cuenca del Pacífico viene a ser todos los ríos que encontramos desde Tumbes hasta Tacna, que son un total de 53 ríos, de los cuales solamente 52 ríos logran desembocar en el Océano Pacífico. En este caso tenemos cuencas hidrográficas en el Pacífico, en el Amazonas y también la cuenca hidrográfica del Titicaca, ¿ya? Bien, jovencitos, este es el tema para esta semana, ya, sobre los ríos en el tema hidrografía del Perú. Que tengan un buen día. Gracias.